Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la rendición pública de cuentas de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Para nosotros es un gusto contar con su presencia. Les recordamos que también estamos a través de Facebook Live, así que muchas gracias a todos los que están presenciando este evento a través de nuestras redes sociales. La agenda del día de hoy se compone sobre el contexto institucional y el resumen. Vamos a también hablar sobre la normativa y la política de transparencia que rige la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Más adelante pasaremos a hablar sobre los resultados priorizados. Vamos a hacer una explicación breve, pero precisa de los mecanismos que rigen la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Será una presentación del Plan Estratégico Institucional con avance hasta septiembre y con proyecciones hasta octubre y también hasta fin de año. Hablaremos sobre la gestión financiera y administrativa. Más adelante tendremos una sesión de preguntas y respuestas que será compuesta por preguntas que se puedan hacer a través del link del Zoom o también en nuestras redes sociales. Para terminar este evento, terminaremos con una lectura del acta y unas palabras de cierre de nuestra directora ejecutiva. Muy buenos días a todos y a todas. Es realmente un placer estar con todos ustedes en esta oportunidad para contarles un poquito del trabajo que ha venido realizando la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra en este 2020, que, está más que decirlo, ha sido un año bastante desafiante a todo nivel y sobre todo para la elaboración y de actividades a nivel público como privado. Y realmente ha sido un año en el cual tenemos, a pesar de todo, mucho que contar. Permítame un momento para... Ahí está. Bueno, rápidamente contarles, la PMT está constituida mediante la ley número 300, es una entidad estratégica y autárquica. Tenemos autonomía de gestión administrativa, técnica y económica y estamos bajo la tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Tenemos fundamentalmente la misión de promover, gestionar, implementar y monitorear a nivel nacional la implementación de la política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático. Esto con acciones integrales para la reducción de gases de efecto invernadero, el incremento de la capacidad de adaptación y el desarrollo integral y sustentable de los sistemas de vida. Contarles un poquito cómo está estructurada la institución. La PMT tiene 3 mecanismos para poder implementar sus actividades. Tenemos el mecanismo conjunto, que fundamentalmente se enfoca al tema de cambios del suelo y bosques, y que trata de realizar su implementación con un enfoque amplio, holístico, a nivel territorial. También tenemos el mecanismo de adaptación, que sí se enfoca un poquito más en la parte sectorial, pero que está más enfocado en preparar al país para poder adaptarse y de alguna manera tener condiciones de resiliencia alta a los efectos del cambio climático. Y como todos ustedes han visto con el tema de los incendios, sequía, inundaciones en otros años, el estrés hídrico, la reducción de, por ejemplo, de disponibilidad de agua potable que hemos vivido, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, los efectos del cambio climático cada vez se están sintiendo mucho más cerca de casa, ¿no? Y pues tenemos el mecanismo de mitigación, que está enfocado fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el sector de energía, ¿no? Y básicamente otras fuentes de emisiones, ¿no? Como del sector industrial, residuos sólidos, etcétera. Y a todo esto tenemos, obviamente, un sistema de monitoreo, que es el sistema de monitoreo de la Madre Tierra, que tiene realmente la función de monitorear cada una de las acciones en territorio y en campo. Y adicionalmente tenemos el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, que realmente se constituye en el mecanismo financiero que una vez desarrollado, porque todavía no está siendo implementado adecuadamente, permitirá financiar adecuadamente las acciones en campo, ¿no?
seguiremos. Entonces, dentro de las funciones de la PMT, nosotros tenemos que diseñar políticas, implementar proyectos también, administrar y ejecutar recursos financieros, asesorar técnicamente y desarrollar capacidades a todo nivel, generar y difundir conocimiento y también elaborar normativas. El marco legal nacional que de alguna manera ha regido todo lo que es el desarrollo del tema de cambio climático en Bolivia se ha ido desarrollando, yo diría que de manera más específica con la ley de los derechos de la madre tierra del 2010. Anteriormente teníamos al Programa Nacional de Cambios Climáticos que sí venía desarrollando un trabajo técnico muy importante en todos los temas de adaptación y mitigación al cambio climático y estuvo también encargado de la implementación del protocolo de Kioto, pero donde se institucionaliza el tema de cambio climático a nivel nacional es justamente a partir de la ley número 71, después tenemos la ley 300, el decreto que permite de alguna manera el funcionamiento, la madre tierra, y finalmente en 2014 comienza una nueva etapa, digamos, de la temática de cambio climático con la institucionalización de este tema en la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, ¿no? Y después continuamos con algunos avances importantes como la gestión de riesgo y cambio climático en el sistema de planificación integral del Estado, que de alguna manera está tratando de transversalizar la variable de cambio climático a todo nivel del Estado, ¿no? Plurinacional. Entonces, en ese sentido, tenemos un avance muy importante en todo lo que es el tema institucional a nivel nacional en la temática de cambio climático. Por otro lado, nos rigen convenios y marcos institucionales internacionales, ¿no? Que Bolivia ha firmado como país. Tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas en el 94, que fue ratificada con la ley número 1575 en 94. También tenemos el Protocolo de Kioto, que se firmó en 99 y fue ratificado también años después. Después tenemos la enmienda de Doha, que recientemente ha sido ratificada, y después tenemos, por supuesto, el Acuerdo de París del 2016. Entonces, todo este marco internacional también rige de alguna manera el trabajo de la PMT, puesto de que Bolivia tiene, a partir de la firma y ratificación de estos convenios internacionales, también compromisos, ¿no? Que tiene que cumplir, y por lo tanto es la PMT la instancia de alguna manera que es responsable del cumplimiento de estos compromisos que tiene el país en el marco internacional. Entonces, la estructura organizacional de la PMT está conformada, como lo que ustedes pueden ver en pantalla. Están los tres mecanismos que les había mencionado: el mecanismo conjunto, el mecanismo de adaptación, el mecanismo de mitigación y toda la estructura, digamos, de administrativa que se requiere. Y bueno, y aquí tal vez podemos simplemente comentar de que necesitamos institucionalizar ya la estructuración de lo que vendría a ser obviamente, el mecanismo financiero, ¿no? Para poder realmente manejar de mejor forma los recursos que se pueden ir generando, ¿no? En el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, que actualmente existe, y tenemos algunos recursos allá, que básicamente son recursos de apalancamiento de nuevos financiamientos, de manera de a través de ese mecanismo poder colectar una cantidad importante de recursos que nos permitan realmente tener una implementación en campo ya en gran escala, ¿no? Y bueno, un poquito comentarles este 2020, ¿no? El 2020, como ustedes saben, hemos tenido todo un proceso muy complicado a nivel político, y realmente se tenía previsto de manera inicial, después de lo que pasó en octubre y diciembre, de que se tenían solamente unos 3 meses hasta las nuevas elecciones y que se iba de alguna manera en ese momento, tener un nuevo gobierno y continuar la implementación normal. Sin embargo, por el tema de la pandemia y otros elementos, el proceso, digamos, de transición se alargó, y entonces se vio la necesidad al tener suficiente tiempo, de realizar un poquito de implementación técnica en la PMT, y en ese sentido es donde me invitan a participar con un proceso y unas circunstancias desafiantes muy difíciles para poder desarrollar productos concretos en el tema técnico, pero sin embargo
Tanto a mí como el equipo técnico que estamos ahora en la PMT, realmente creo que nos vimos como una oportunidad importantísima de servir al país en una circunstancia muy compleja, muy difícil, y se hizo un análisis de fortalezas, oportunidades, ¿no? Debilidades y amenazas para poder identificar si existía alguna posibilidad de actividad técnica en estos 6 a 8 meses que permitiría de alguna manera avanzar la temática de cambio climático en el país y no perder este tiempo, digamos, producto de todas las circunstancias por las cuales el país ha atravesado, ¿no? Entonces sí se identifican unos elementos que creímos en su momento eran fundamentales y que se podían definitivamente cumplir y por lo tanto generar un avance relevante en la temática en general, digamos, como política de Estado de Bolivia. Entonces en ese sentido, la agenda climática para este proceso de transición se enfocó en los siguientes elementos, ¿no? Se identificó de que no existía información de inventarios de gases de efecto invernadero en Bolivia. La última comunicación nacional con el último inventario fue entregado hace casi 14 años atrás y por lo tanto la información de emisiones no estaba disponible de manera formal en el país, lo cual limitaba muchísimo el quehacer técnico de todas las actividades que tenía que llevarse adelante fundamentalmente este año. Entonces, uno de los temas que se priorizó fue, primero, concluir la comunicación 3 que se inició hace muchos años atrás y que por temas técnicos no se pudo concluir y por lo tanto no se pudo formalmente enviar a la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y también revisar todo lo que es el inventario, tanto del sector de cambios del suelo como del sector energía, procesos industriales y residuos, de manera de completar la serie de información que no tenemos desde el 2010 hasta el 2018. Entonces creemos de que esa era, que ese es un producto súper importante que de alguna manera podría servir adecuadamente para ya la implementación, digamos, de las actividades de la PMT, independientemente de cuál fuera la administración que vaya a asumir este reto, ¿no? Otro tema es de que Bolivia, como el resto de los países, tenían el compromiso de hacer una revisión de sus NDCs y, por lo tanto, identificar y evaluar la posibilidad de incorporar mayor ambición a estos objetivos ya definidos en el 2015 para poder ser presentados formalmente en la COP que tenía que darse lugar en diciembre en Glasgow, pero que dada la circunstancia de la pandemia, todo el proceso, digamos, de negociación e inclusión internacional en tema de cambio climático se ha movido, por supuesto, al próximo año. Eso, por un lado, nos ha permitido a países como Bolivia, que todavía no habían iniciado la revisión de los NDCs, poder tener un poquito más de tiempo para poder hacer este trabajo. Entonces, de los temas claves era poder iniciar con todos los estudios e información técnica que se requiere para que se pueda tomar decisiones en términos de incrementar o no la ambición en nuestros compromisos que ya fueron entregados. Después, obviamente, el tema de adaptación al cambio climático, se notó de que el tema de salud y cambio climático es un tema fundamental que no se había avanzado lo suficiente y que, por supuesto, con el tema de la pandemia toma, digamos, un rol y un lugar importantísimo y se tiene que analizar cuáles son los efectos, digamos, en términos de pandemias y salud de las circunstancias, digamos, asociadas a los efectos del cambio climático y por lo tanto se están haciendo esos estudios importantísimos. Adicionalmente, todo el tema de seguridad alimentaria, agua, salud, en base a escenarios de clima, para poder identificar los criterios e indicadores relevantes, que nos va a permitir de alguna manera, ojalá, desarrollar una estrategia nacional de adaptación con indicadores de manera que podamos reportar internamente cuál es el avance que se tiene en el proceso de adaptación del país, ¿no? Y hay un poquito el trabajo importantísimo con la academia, el trabajo importante con el sector, digamos, tanto privado como público, que en algún nivel, tanto fundaciones como ONGs han desarrollado enorme capacidad técnica en tema de adaptación en diferentes paisajes del país,
con lo cual el Estado y esta oficina tiene de alguna manera la obligación de establecer una coordinación muy importante de trabajo, de manera de utilizar toda esa bagaje de información que ya se ha construido a nivel nacional. Y por último, el tema fundamental que creo es el tema de financiamiento climático, que necesitamos generar los recursos para poder operar adecuadamente en territorio y también permitir que el sector privado pueda generar una arquitectura financiera para acceder a diferentes fuentes de financiamiento verde, financiamiento climático, que a su vez van a permitir la implementación de los NDCs de Bolivia en el futuro. En este marco hemos trabajado de manera coordinada, muy especialmente con la Dirección General Socioambiental del Ministerio de Energías, en todo el trabajo del Ministerio de Energía. Después les van a contar más en detalle de esto, y también con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y otras instancias, y la sociedad civil, fundaciones ONGs que nos han permitido y nos han dado, digamos, un apoyo técnico en todo este quehacer que ha sido realmente un trabajo muy complicado, muy complejo, con una alta rotación de personal por el tema del COVID, y muchos elementos que de alguna manera han significado un desafío importantísimo en esta etapa. Muy rápidamente se ha gestionado financiamiento climático, tenemos la promesa climática con apoyo del PNUD que se ha gestionado y que está en este momento en operación. El NDC Partnership y CAEP es la instancia que nos ha apoyado inicialmente con esos recursos para poder realizar todos estos estudios. Hemos recibido el apoyo de la Embajada de Suecia, por ejemplo, técnico para la actualización de los NDCs, básicamente en elaboración de escenarios económicos para poder identificar claramente las proyecciones hasta el 2030 y 2050 de los diferentes sectores. Hemos recibido apoyo técnico de la Coalición de Países con Bosque y CDKN para la elaboración de los inventarios, especialmente en el sector de AFOLU, de manera de conectar esto con los NDCs y también con los niveles de referencia forestal, que son importantísimos para acceder a pago por resultados. Se ha elaborado también una nota de concepto de manera coordinada con países de la región como Colombia, Perú, Ecuador, en el marco del Pacto de Leticia, para poder acceder a recursos del Fondo Verde del Clima, que están alrededor de $22 millones para Bolivia. Este proceso está en camino, el norte de concepto ya ha sido entregado al Fondo Verde y esperamos a continuación elaborar ya el documento final del proyecto, que esperamos pueda permitir que el país y el resto de los países puedan trabajar de manera coordinada en actividades fundamentalmente en la Amazonía, ¿no? Tenemos otras fuentes de financiamiento asociadas a mejorar las capacidades técnicas para el tema del inventario, es $1.3 millones. Después tenemos recursos de GEF para la Cuarta Comunicación Nacional, que también nos van a cooperar mucho en todo lo que es el inventario, de $800.000 que están, esperamos que se puedan concretar hasta fin de año. El proyecto Bioculturas 3, que es un proceso de apoyo de COSUR de larga data, que viene ya en su fase final, con el Bioculturas 3, que esperamos pueda concretarse y se pueda comenzar implementación en los próximos meses, ¿no? Tenemos también un apoyo técnico de UNICEF para poder asegurar que los jóvenes y los niños puedan participar adecuadamente en la discusión de cambio climático del país. En resumen, la ejecución presupuestaria de la oficina a septiembre ha sido 42.8%. Esperamos que en diciembre vamos a terminar con una ejecución de 85%, lo cual es realmente notable debido a que casi hemos tenido 3 meses en que no hemos podido operar de manera normal. En la ejecución física del POA hemos logrado hasta septiembre 80%, esperamos lograr casi 100% hasta fin de año. En la agenda climática, la comunicación 3 ha sido ya terminada, elaborada y enviada a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tenemos avances en el NDC de energía, bosques y ciudades. El tema de financiamiento ya les he comentado. Y también hemos desarrollado muchas actividades que nos han permitido generar plataformas de capacitación sobre cambio climático online, tanto para el personal
de la oficina como para personal de otras entidades, como por ejemplo la Gobernación de Santa Cruz. Hemos desarrollado varios productos asociados al sistema de monitoreo de la Madre Tierra, que todavía tienen que continuar, y algunas otras actividades en el contexto internacional que nos han permitido apoyar también al gobierno en esas circunstancias, ¿no? Entonces hemos participado en casi 80 reuniones. El tema de Zoom nos ha, la verdad, inundado con alternativas tanto internacionales como locales. En términos de información técnica, hemos participado como también ponentes en muchas otras instancias, de manera de que ojalá el país pueda continuar, digamos, apareciendo internacionalmente en estos temas. Hemos participado en la negociación del plan de acción del Pacto Leticia, en la cumbre de ministros, Andorra, de América, etcétera. Hemos tenido un montón de talleres y reuniones técnicas y agradecemos muchísimo a todas las instancias que nos han apoyado para poder discutir temas técnicos, para poder entender cuál es el avance en la región, que nos permita a nosotros tomar las mejores decisiones correctas para el desarrollo de los inventarios en Bolivia, utilizando la metodología correcta, aprendiendo de los otros países, ya que estamos llegando bastante tarde de esa temática, pero todo tiene su aspecto positivo también. Y bueno, finalmente con la presentación de la agenda climática, que un poquito enmarcó el trabajo de la PMT en este extraño 2020. Entonces, muchísimas gracias, los dejo con Yesenia Justiniano para que les cuente un poquito el marco de la presentación que estamos haciendo hoy. Muchas gracias, Gisela. La verdad, nuestra directora ejecutiva nos da las guías para poder embarcar a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra con todo el potencial que podemos llegar a alcanzar. Ahora damos inicio a la otra parte de nuestra presentación en la que vamos a hablar sobre la normativa y política de transparencia. Invitamos a Yesenia Justiniano, jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos. Yesenia, te paso la palabra. Muy buenos días a todos. En la presente reunión vamos a tocar las normativas y políticas de transparencia sobre la APMT, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. ¿Cuál es la importancia de la rendición de cuentas públicas? Nuestro marco legal. La Constitución Política del Estado, tenemos también la Ley 341 de Participación y Control Social, tenemos también el Decreto Supremo número 214 que habla de la Política Nacional de Transparencia, la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ¿Cuáles son los objetivos y la importancia de esta rendición de cuentas públicas? 1, transparentar la gestión. 2, la participación de los sectores sociales, movimientos sociales, entidades públicas o privadas, acceso a la información y 0 tolerancia a la corrupción. Carlos es nuestro especialista en energía y él nos va a dar los lineamientos sobre lo que se está haciendo en el inventario de energía para la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Carlitos, te pasamos la palabra. Buenos días a todos. Me hago una pequeña presentación de cómo está funcionando más o menos el mecanismo de mitigación acá en la PMT. Así que voy a intentar ser lo más concreto posible. La siguiente diapositiva, por favor. Quizás a grosso modo el objetivo de este mecanismo es establecer los lineamientos estratégicos del país encaminados a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo en este marco políticas, normas, planes, programas, proyectos y acciones que puedan ser útiles, ¿no? Es decir, en pocas palabras, lo que estamos buscando en el mecanismo de mitigación es limitar nuestro impacto ambiental medido en gases de efecto invernadero. Y para esto se toman un montón de líneas de trabajo. Entonces, la siguiente, por favor. En esta especie de organigrama, digamos, he intentado esquematizar más o menos la estructura de trabajo que hemos estado manejando, ¿no? Digamos, debajo de la PMT, el mecanismo de mitigación estaría a cargo de, por lo menos en este tiempo, hemos creado 2 áreas grandes de trabajo. Por un lado estarían los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y por el otro lado estarían la elaboración o actualización de los compromisos nacionalmente determinados, ¿no? Entonces, estas 2 áreas, el INGE y el NDC, son
sectores o áreas de trabajo técnicas fuertes que se tienen que desarrollar para poder trabajar lo que sería el, el área de enfoque del cambio climático, ¿no? Entonces, cada una de estas, a su vez, está compuesta por diferentes componentes o subsectores y que se manejan en paralelo, digamos, en ambos lados. Hemos manejado 4 sectores que serían AFOLU, que estaría asociado a agricultura, bosques y otros usos de suelo, IPU, que estaría asociado a procesos industriales, residuos, a nivel nacional, y después energías, ¿no? Cada uno de estos subsectores a su vez se desarrolla de otra manera para poder encontrar todas las características de funcionamiento, operatividad y relación con lo que serían los impactos de cambio climático. Entonces, estos 4 componentes han funcionado y se han ido trabajando de manera paralela y conjunta para poder desarrollar estas 2 líneas, ¿no? INGEI y los NDCs. A largo plazo, lo que hemos visto es que actualmente tenemos que ir desarrollando estas cosas, pero a largo plazo hemos visto que hay áreas súper fuertes que se tienen que ir trabajando y que nos gustaría que la APMT pueda desarrollar, ¿no? Estamos pensando trabajar desde estudios y proyectos que busquen el análisis a largo plazo de lo que sería el desarrollo nacional de los inventarios de gases de efecto invernadero, la modelación y monitoreo de actividades generadoras de los gases, la institucionalización y sistematización de información sectorizada, la propuesta y coordinación de líneas de trabajo en lo que sería el cambio climático, investigación y desarrollo, digamos, y gases de efecto invernadero, la actualización de una cartera de proyectos críticos que tienen que estudiarse y también modelos de desarrollo bajos en carbono para ciudades, ¿no? Estas son líneas de trabajo que son súper importantes y que van a estar ligadas directamente a lo que serían los inventarios de gases de efecto invernadero y los compromisos nacionales determinados. Entonces, a largo plazo tenemos estas líneas de trabajo que nos gustaría desarrollar, pero digamos, a corto plazo creo que es más importante presentar lo que se está haciendo ahora. La siguiente, por favor. Bueno, como había mencionado anteriormente Gisela, unas cuantas áreas que nos han interesado de manera inmediata serían las comunicaciones nacionales y lo que serían las actualizaciones de los NDCs. Estos 2 componentes son súper importantes porque son documentos que se presentan de manera periódica a la Convención Marco y que tienen que desarrollarse, ¿no? A nivel nacional hemos tenido una baja participación en temas de monitoreo, reporte y verificación de estas informaciones, y por lo tanto le hemos dado un montón de prioridad, digamos, como medidas o áreas de acción a corto plazo, ¿no? Cuando hablamos de las comunicaciones nacionales, se ha trabajado básicamente en 3 etapas. Primero, el desarrollo de una línea base de las emisiones del 2008 al 2018. Después, una actualización que se está planteando de hacer una actualización de los inventarios nacionales para los periodos de 1990 a 2006, y después proyecciones de crecimiento de las emisiones que se pueden esperar a nivel nacional, ¿no? Todo esto nos sirve para presentar este informe o este documento denominado Comunicación Nacional. Después de la idea sería desarrollar un reporte bianual y después un reporte de transparencia a la Convención Marco para poder entrar dentro de los compromisos que tenemos en el marco del Acuerdo de París. Obviamente, para toda esta área, en paralelo se ha trabajado con lo que sería el sector energía, AFOLU, IPU y residuos, como se presentó anteriormente. Por otro lado, cuando hablamos de los NDCs y la actualización de los NDCs, se ha planteado trabajar con un análisis del estado actual de los NDCs, es decir, cuál es la situación de los NDCs que hemos presentado en el acuerdo, ratificando el Acuerdo de París. Se ha planteado hacer la identificación de puntos claves a desarrollar en mitigación, es decir, cómo podemos mejorar, digamos, nuestra capacidad de mitigación o limitar nuestro impacto ambiental basado en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y después, obviamente, se está planteando hacer la propuesta de actualización de los NDCs y proyecciones, digamos, esperadas a largo plazo. Para esta área nos hemos enfocado principalmente en energías, bosques y ciudades. Ciudades porque es una de las áreas de trabajo nuevas, digamos, que incluyen todos estos subsectores, ¿no? Procesos industriales, residuos, también parte de energías, AFOLU. Entonces, hemos visto que hay una sinergia bien interesante entre estas 3 áreas de trabajo, digamos, y en función de esto hemos comenzado a desarrollar esto, ¿no? A corto plazo estamos esperando terminar todos estos procesos de análisis, inventario y actualización de ambos documentos
hasta enero del año que viene, pero bueno, se está trabajando a la fecha, ¿no? Por último, también hemos trabajado un poquito en el tema de formar un comité interinstitucional de entidades relevantes, y para esto se ha ido desarrollando diferentes talleres de socialización de información generada, ¿no? Hemos trabajado ya con talleres en el área de bosques, en el área de energías, y también esta semana creo que vamos a trabajar con talleres en el área de procesos industriales y residuos. Bueno, esta es una presentación súper cortita de cómo nos hemos estructurado, cómo nos estamos organizando, las líneas de trabajo actuales que estamos manejando, y no voy a ahondar mucho más porque entiendo que van a trabajar o van a explicar más o menos los resultados de cada uno de estos componentes más adelante. Entonces, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por esa presentación y por también darnos como los lineamientos que han sido planteados para estas consultorías. Ahora pasamos a la presentación de los resultados con nuestra directora en el Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien, Leandra Díaz. Leandra, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Javiera. Qué gusto con todos. De verdad, es un placer pues realizar esta presentación ya en estas circunstancias, encontrándonos ya en octubre, y pues por todo lo que han podido apreciar, tenemos muchísimos temas que contarles acerca de los avances que ha tenido la PMT. Y bueno, antes de centrarme precisamente a hablar de la parte más de adaptación, quisiera contarles un poco el trabajo importante que creo vale la pena destacar, ¿no? Primero, queríamos contarles que la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático ya ha sido lanzada. Este es un gran hito, no solo para el país, sino para todos los bolivianos, en el sentido de que, pues, desde hace más de 11 años que el país no asumía sus compromisos internacionales, entre ellos la presentación de las comunicaciones nacionales. Y bueno, este documento es muy, muy importante, ya que nos permite tener la contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero de los años, y por tanto el tener esta contabilidad nos permite ya plantear estrategias muchísimo más puntuales, poder entender cuáles son las necesidades en términos de cambio climático del país, y por tanto encaminar ya nuestras propuestas tanto de mitigación como de adaptación, pues para tener precisamente una mayor efectividad a la hora de tomar estas decisiones tan importantes. Pues bueno, Bolivia presenta entonces su tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Básicamente se presentan los inventarios de emisiones de los años 2006 y el año 2008. Y además, un hito muy importante es que se hizo una revisión de la parte metodológica. El IPCC, que es esta instancia pues, que va actualizando, digamos, la metodología que los países tienen que ir implementando para este tipo de reportes, hizo una última actualización en el año 2006, y pues los inventarios con los que el país contaba pues respondían a las metodologías anteriores, ¿no? Y en este último ya pues hito, entonces es que podemos actualizar estos inventarios a esta metodología del IPCC en el año 2006, y todos los inventarios que teníamos desde 1990, que es nuestro primer inventario, pues son llevados ya a esta metodología, y podemos concretar, disculpen, ahí teníamos un pequeño eco. Podemos completar entonces pues esta metodología ya para que esté estandarizada a la metodología del IPCC 2006 desde nuestro primer inventario de 1990. Por otra parte, esta comunicación también nos permite, digamos que reconstruir toda la información que no se tenía desde 1994, y pues tenemos ya un análisis profundo, digamos, de lo que significaron las emisiones desde 1990 en años bianuales, excepto 1990 a 1994, a partir de eso, años bianuales de evaluación, hasta el año 2008. Este es un gran hito, ya que nosotros a nivel internacional, pues Bolivia ha asumido varios compromisos y tiene también la misión, digamos, de demostrar cuáles son estas acciones que se han ido implementando en términos de adaptación, pero también de mitigación. Entonces, este documento compila un poco ese trabajo bueno que se ha realizado durante todos estos años, precisamente contribuyendo a la adaptación y a la mitigación ¿no? en el marco de todas las estrategias que se han venido desarrollando. Es un hito porque creemos que a partir de esto no debemos descontinuarlo. Es decir, en adelante los compromisos internacionales tienen que seguirse de la forma que lo merita, ¿no? Que sean actualizados como corresponde cada año, y nosotros podamos entender bien para reconducir estas estrategias.
Y bueno, ahora hablemos un poco más de las acciones que estamos desarrollando, ya habiendo cumplido este hito tan importante que tiene que ver con el desarrollar los inventarios los años desde el año 2010, que vendría siendo el siguiente del presentado en la tercera comunicación, de forma bianual hasta el año 2018. Y bueno, estamos tomando como bien lo manda la metodología del IPCC, los inventarios separando los sectores por energía, por procesos industriales, los residuos sólidos y pues también tenemos la parte de AFOLU. ¿Por qué la marcamos un poco diferente? Pues porque AFOLU es un sector, no solo es el más importante de emisiones en Bolivia, sino que también tiene una forma de contabilidad particular, es decir, es un poquito más compleja que el resto de los sectores y por ello amerita un trabajo mucho más profundo en el cual tenemos que entender desde la dinámica de los bosques hasta entender cómo es que se van a ir haciendo clasificaciones en torno al cálculo de las emisiones. En este marco se están haciendo recálculos de este sector en particular desde el año 1990 y vamos a llegar a nuestro hito que es el año 2018 para reconstruir toda esta información, tenerla muy muy clara y que estas estrategias en este sector que representa entre el 75 y el 80% de las emisiones anuales pues pueda ser tratado y se puedan aplicar todas estas políticas, estas estrategias enfocadas en estas principales partes, digamos, que son las contribuyentes del sector AFOLU como tal. Por otra parte, estamos trabajando en plataformas porque creemos que tanto los procesos de AFOLU como los procesos de energía, de procesos industriales, de residuos sólidos y de ciudades, que es un nuevo hito que también queremos incluir, pues tienen que ser trabajados no solamente desde la visión del Estado, ¿no? De hecho, creo que la forma muchísimo más eficiente de realizar un trabajo en un país tiene que ver con entender qué es lo que se está realizando desde las ONGs, desde la parte privada, pero también desde la parte pública. Y no solo pasa en Bolivia, esto pasa en todas partes, ¿no? Es como un tanto de desconexión entre todas estas partes que están trabajando en un mismo objetivo y pues finalmente el hecho de habilitar plataformas interinstitucionales, espacios que nos permitan discutir, pues nos permite crear con mayor riqueza un trabajo mucho más puntual, un trabajo que esté mejor respaldado y es por ello que este año, como bien lo exponía un poco Gisela, hemos trabajado en fortalecer plataformas que se estén enfocadas en el trabajo que se realiza por sectores. Hemos tenido afortunadamente muy buena participación, más adelante les voy a contar de los eventos que ya se han realizado. Ahora me voy a centrar un poco en los estudios que estamos realizando. Además de los inventarios y las comunicaciones nacionales, que son uno de los compromisos importantes que desarrolla el país, otro de ellos es las NDCs, ¿no? En el sentido de que estas metas, estos indicadores, le tienen que permitir al país hacer autoevaluaciones. Estamos en un momento en el cual el país tiene que actualizar estas NDCs y pues estas NDCs por supuesto que tienen que ir además acompañadas de las estrategias que el gobierno decida optar, ¿no? En este marco es que se han estado haciendo, nosotros desde la PMT el legado que queremos dejar es una base científica bien documentada, bien respaldada, que le permita a los tomadores de decisiones, pues desde una visión más científica, considerar las siguientes metas que va a establecer el país, ¿no? Entonces, en ese marco estamos desarrollando una serie de consultorías. Tenemos, la verdad que estoy muy feliz por el equipo con el que contamos. Tenemos expertos en energía, tenemos expertos en cada uno de los sectores, en AFOLU, en procesos industriales, pero no son solamente expertos, son gente que ha trabajado muchísimos años en la cuantificación de inventarios, que tiene mucha experiencia en cuanto a la aplicación de las metodologías. Sí quiero remarcar esto porque es muy importante para mí, decirles que muchos de nuestros expertos han sido capacitadores en países que pues tú dices, en cambio climático están un pasito más adelante como Chile, pero pues los capacitadores serán bolivianos, entonces es un orgullo para nosotros tenerlos como parte de nuestro equipo. Voy a remarcar muy rápidamente estas consultorías, solamente quiero que entiendan bien el trabajo de base científica que estamos desarrollando. En la parte de energía, pues están haciendo unas evaluaciones de los indicadores con los cuales contaba Bolivia en los NDC para poder aportar y poder proponer nuevos indicadores o reafirmar quizá los que ya se tienen. El propósito es que la próxima medición de los NDCs pueda llevar una misma línea. Ha habido
en la primera versión de los NDC un tanto de confusión con algunos indicadores, entonces la idea de esta actualización pues es reafirmar esa parte y más bien conducir los indicadores a que tengan parámetros medibles, fácilmente cuantificables, que no sea un problema. Entonces este análisis es el que se está realizando en este momento, pero además se están haciendo evaluaciones de proyecciones de las emisiones a largo plazo. Esto también a un país le permite identificar cuáles podrían ser esas medidas oportunas y con cuáles podría tener mejores resultados para la reducción de las emisiones. Tenemos un especialista en ciudades. Creo que esta temática no se había considerado hasta este momento. De hecho, la NDC pasada se basaba en 3 hitos grandes que tenían que ver con agua, que tenían que ver con bosques y con energía. Pero sabemos que hoy 7 de cada 10 habitantes viven en ciudades en Latinoamérica y en 2050 van a ser 9 de cada 10. Las principales emisiones se están generando en las ciudades por la conglomeración de personas, pero al mismo tiempo los hacen muy, muy vulnerables, ¿no? Entonces las ciudades tienen que ser un enfoque que hoy tengamos que considerar, que tienen que ser incluidas en las NDC desde una recomendación más científica, porque esto va a permitir que las emisiones a nivel del país puedan reducirse. Tenemos un consultor senior en energía, además, que nos está ayudando a entender cuál va a ser esta línea base de los gases de efecto invernadero en este sector en particular, pero también estas tendencias de crecimiento de la demanda entre 2020 y 2050. Tenemos un experto forestal y más de uno en realidad que están involucrados en esta parte forestal, pero en particular este experto está intentando reconstruir información de los bosques desde el año 1990, como les comentaba anteriormente, pero también queremos entender cómo es que va a ser técnicamente la visión que debería implementar el país para llevar, digamos que las contabilidades en adelante. Y más o menos lo que se quiere entender, y para esto hemos tenido ayuda de expertos profesionales internacionales que nos están ayudando a entender cómo deberíamos clasificar, por ejemplo, la parte más de sectores en el país, pero relacionada a los bosques, ¿no? Es decir, nosotros no podemos comparar un bosque andino con un bosque amazónico, y lo mismo si nos vamos al Chaco. Entonces, tienen estas particularidades que, por supuesto, que en términos de contabilidad de emisiones también tiene que ser considerada. Entonces, este ha sido un punto muy importante que para nosotros es uno de los pasos de partida que nos va a permitir tener ya una contabilidad más transparente en adelante. Tenemos 2 expertos en adaptación, uno de ellos es senior, están desarrollando un trabajo sobre todo de entender cómo es que vamos a llevar los temas de adaptación en adelante, ¿no? Considerando los nuevos contextos. Cuando hablamos de salud, hace un año, puedo decir, nos centrábamos mucho en querer entender qué pasaba con las enfermedades que por ahí se están propagando muchísimo más en términos de cambio climático, pero en este momento, por supuesto que es el COVID. Entonces nos estamos centrando en un análisis en el cual queremos entender cuál ha sido la dinámica del COVID y cómo deberíamos encarar esto, además considerando que el cambio climático probablemente va a acelerar estos procesos en los que la población tenga que lidiar con pandemias. Queremos entender eso porque sabemos que es ya parte del día a día y esto tiene que reconducirse, ¿no? desde ese punto. Estamos trabajando también en un punto muy importante que es entender cuál va a ser nuestra estrategia de adaptación al cambio climático a nivel nacional, que no la tenemos, y se está creando toda una serie de documentación de base científica que nos permita llegar a ese documento marco que va a reconducir, digamos, todas estas acciones en adaptación. Y finalmente tenemos una consultoría en términos de gestión de información geoespacial en cambio climático que está muy relacionada al sector de agricultura y de bosques, de agropecuario. Básicamente lo que queremos tener es en esta consultoría se están desarrollando solamente la parte del diseño conceptual, pero digamos que el objetivo principal es entender cómo vamos a tener toda esta base de metadata, todas estas bases de mapas que se van a considerar, cómo va a ser el recojo de información automático que permita que estos inventarios no sean hitos que se cumplan cada 11 años, ¿no? Sino que más bien sea un proceso muchísimo más continuo y que le permita a la PMT tener la información oportuna para poder publicarla de forma periódica, ¿no? Eso es muy importante.
Pero además hemos desarrollado dos consultorías igual con apoyo externo transversales, una que tiene que ver con los sistemas de información, pues en estos tiempos de pandemia sabemos que la prioridad ha sido tener sistemas, digamos que digitales que te permitan tener esa cercanía, y ya lo mencionaba Gisela, hemos tenido más de 80 reuniones con actores públicos y privados, y pues si no hubiéramos tenido este apoyo de tener esa disponibilidad de tecnología, probablemente nos hubiéramos trancado, pero creo que esto ha permitido que las actividades puedan desarrollarse, entre comillas, de forma normal, ¿no? Y también destacar el trabajo de la consultora en comunicación. Sabemos que más allá de realizar todas estas actividades que ha sido un gusto desarrollarlas durante todo este tiempo, la parte de difusión es vital. Entonces, en ese marco es que tenemos una página web actualizada, de hecho los invitamos a visitarla, es madretierra.gov.bo. Visítenla, ahí tienen toda la información de lo que se ha trabajado, noticias, y bueno, más adelante nuestro objetivo es tener además publicaciones que puedan, científicas, activando un poco este trabajo bien técnico que realiza la PMT, y pues que pueda ser concertado con distintos actores a nivel tanto público como privado, ¿no? Y bueno, hablar un poco de estas plataformas que les comentaba antes, la necesidad de interactuar con todos los actores que pues han desarrollado trabajos en distintos temas. Hemos desarrollado hasta el momento 3 talleres, y en las próximas 2 semanas vamos a desarrollar unas 3 más. El objetivo es precisamente intercambiar conocimientos tanto con el sector público y privado, y entender cómo deberíamos o qué consideraciones deberíamos tener a la hora de elaborar los inventarios, pero también de la parte más estratégica. Convenios firmados, pues para nosotros ha sido un gusto poder firmar un convenio con la CIDOB y con la Fundación Natura. Con la CIDOB creo que es un gran paso en el sentido en el que ellos nos decían lo que necesitamos es involucrarnos también en toda esta parte técnica y estratégica. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, queremos interactuar con ellos mucho para que podamos recibir capacitaciones mutuas, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos, porque sabemos que este proceso tan largo tiene que ver con un aprendizaje de ambas partes, y queremos involucrar a los jóvenes indígenas. Nosotros ahora estamos desarrollando una consultoría, 2 consultorías en realidad con UNICEF, como lo comentaba Gisela al inicio, y queremos hacer partes a los jóvenes indígenas también de estas plataformas que tienen como fin encaminar un poco las NDC. Entonces ya ahí teníamos un trato de que los indígenas puedan ser parte de nuestros equipos, porque sabemos que hay mujeres líderes, que hay jóvenes líderes que quieren demostrar su talento, y pues nosotros estamos abiertos a ello. Y con Fundación Natura pues queremos encaminar un poco el trabajo de las NAMAs. Ellos han desarrollado un trabajo muy importante en cuanto a la conservación de fuentes hídricas, y queremos tomar este ejemplo para que se pueda replicar en otras partes del país. Creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, ya no para alargarme más, solamente todo este trabajo que se ha desarrollado pues ha sido como transversal para todos los mecanismos, pero en particular el mecanismo de adaptación pues tiene como fin establecer lineamientos estratégicos del país para afrontar los impactos del cambio climático, generando resiliencia en la población, reduciendo la vulnerabilidad de la infraestructura y la población con la implementación de acciones oportunas. En este punto en particular, lo que se ha trabajado desde el mecanismo de adaptación, pues somos parte ya del comité directivo del proyecto Andes Resiliente. La PMT es una de las contrapartes junto con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Planificación de Desarrollo y también con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y ya se ha sostenido la primera reunión. Este proyecto nos va a permitir contar con estudios adicionales que se requieren para entender mejor la temática de adaptación en el país, principalmente centrado en la parte andina. Es un proyecto que además se está replicando en Ecuador y en Perú. Entonces, como sabemos, ¿no? El cambio climático ni todos estos impactos respetan fronteras ni espacios geográficos. Entonces, así como tenemos que interactuar a nivel de país para entender la realidad, también lo tenemos que hacer con distintos países de la región, ¿no? Y este proyecto pues nos une con todos estos otros países andinos. Por otra parte, hemos gestionado una iniciativa con un registro, con la iniciativa Reverdecer. Es una iniciativa que ellos nos contaban y nos decían, somos un proyecto muy pequeñito. Y yo les decía, no hay pequeñito cuando
cuando estamos hablando de temas de cambio climático, porque cada granito cuenta para que podamos reducir nuestro impacto desde el país. Se ha desarrollado este proceso de institucionalización de la gestión de información geoespacial en torno al cambio climático, y pues lo más importante, que estamos desarrollando toda esta base científica para aterrizar ya en una estrategia nacional de adaptación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leandra. La verdad es que es inspirador ver cuánto ha avanzado la PMT en muy poco tiempo, todos los avances que se ha tenido, este gran logro que ha sido la comunicación 3. Entonces, bueno, tenerlo ahí en mente y también aclarar ahí todo lo que se está haciendo desde el mecanismo de adaptación. Ahora los voy a invitar a Franz Balanza, que es el director del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para Vivir Bien, para que nos hable un poco de qué está haciendo el Mecanismo Conjunto y específicamente de un proyecto que se llama GEF Amazonía, que tiene un gran potencial en Bolivia, tiene un gran impacto. Y bueno, posteriormente, después de hablar con Franz, invitamos al director Nicolás Yeb, que está presente con nosotros en el Zoom, para que nos dé unas pequeñas palabras de lo que es en realidad la implementación en campo y lo que ha sido este reto durante la pandemia. Así que muchas gracias y Franz, te pasamos la palabra. Bueno, primero que nada quiero darles un cordial saludo a todas las personas que me están siguiendo en este evento de rendición de cuentas que hace la PMT. Yo me voy a centrar un poquito en lo que nos corresponde respecto a las tareas que realizamos a través de lo que es la Dirección de Mecanismo Conjunto. No sin antes empezar un poquito a poner en contexto, dentro del marco de la ley, la ley de la madre tierra, la ley 300, lo que corresponde a la acción del mecanismo conjunto. Dentro de sus funciones principales está pues el promover el manejo integral y sustentable de los bosques y de los sistemas de la madre tierra. Esto quiere decir promover la conservación, la restauración, etcétera, facilitando otro elemento importante, que es facilitando los usos óptimos del suelo, es decir, para buscar la complementación con este manejo integral, buscar la promoción de la implementación de sistemas productivos sustentables en el ámbito agropecuario, forestal, etcétera. Todo esto con un propósito fundamental, que es precisamente reducir la deforestación y la degradación tanto de los bosques como de los sistemas de vida. Como anticipaba Javiera, el proyecto en la actualidad, o el mecanismo conjunto, mejor dicho, en la actualidad tiene a su cargo el seguimiento de la ejecución del proyecto GEF Amazonía, que es un proyecto que está implementándose precisamente en la región amazónica del país, precisamente en los departamentos de Pando y el Beni. Este proyecto tiene como nombre, como parte de su objetivo también, el manejo sostenible de los ecosistemas amazónicos, que estos sean manejados por las comunidades indígenas y que a la vez puedan generar beneficios ambientales, sociales, ¿no? para la gente que habita precisamente el área de donde se está implementando el proyecto. El proyecto ha sido iniciado en junio del 2018, a la fecha, estamos casi a la mitad del periodo de implementación, tiene una duración de 5 años y tiene un monto de un presupuesto de 6.2 millones de dólares, ya para ser utilizados en el tiempo de ejecución, que son 5 años. El proyecto tiene una estructura organizativa, operativa, que está a la cabeza, que está conformada en la parte superior por una junta directiva que está conformada por los actores principales del proyecto, que son en este caso la PMT, que cumple una función de socio implementador, la CIRABO, que es la parte beneficiaria, y la CIRABO, que es una institución matriz de los pueblos indígenas en la zona del proyecto, y finalmente tenemos el PNUD, que es el órgano fiduciario del Fondo Mundial del Medio Ambiente, quien es el que financia el proyecto.
Dentro de estos tres actores asume la responsabilidad de la Dirección Nacional del Proyecto, la PMT, que tiene a su cargo la implementación, que la puede operativizar a través de la unidad de implementación del proyecto que está asentada, que tiene base en la ciudad de Riberalta, muy cercana a toda el área de implementación del proyecto, y que esta unidad está a la cabeza de un coordinador del proyecto y que a la vez está conformada por un equipo técnico de especialistas en diferentes áreas, tanto en áreas de recursos naturales, agroforestal, en la parte de gobernanza, como también en la parte de monitoreo. Además, se suma a este equipo, se suman a otro tipo de consultores que aportan con tareas más específicas que van a contribuir a la implementación del proyecto, además de se tiene como en la parte social como apoyo también representantes de los cuatro territorios de los beneficiarios del proyecto, como también técnicos de campo y técnicos comunitarios. ¿Ya? Como les decía hace rato, el objetivo principal del proyecto es precisamente que los ecosistemas forestales de la Amazonía sean manejados por los pueblos indígenas y que puedan generar los beneficios económicos y sociales, pero además que promueva o que motive la participación de la gente a ser decisores en lo que es la gestión integral de los bosques. El proyecto tiene dos resultados fundamentales. El primero, que es generar un ambiente habilitador a nivel nacional de apoyo a la gestión integral del bosque, que esto significa que no solo los actores propios del proyecto, como les explicaba hace rato, sean pues los que intervengan en lo que es la gestión integral, sino de que se pueda generar a través de normativas y a través de la inclusión, del involucramiento de otro tipo de actores que tienen presencia en la zona de implementación del proyecto, como ahí tenemos instituciones públicas, privadas, instituciones académicas, no gubernamentales, porque todas, de alguna manera u otra, tienen una acción específica en la zona del proyecto y que deberían involucrarse para conseguir sumar estos esfuerzos para conseguir algunos objetivos comunes en beneficio, en este caso, de los beneficiarios, y también en el contexto global de manejo sostenible de un ecosistema tan estratégico para el país, pero también así para el mundo. El segundo resultado importante que se quiere alcanzar es el manejo integral de los recursos naturales en estos territorios indígenas, que esto ya tiene que ver más con la parte operativa, con la parte de implementación de acciones propias del manejo de los bosques, que tiene que ver con el seguimiento a los recursos naturales que se pueden aprovechar del bosque, etcétera, a las formas de cómo se puede apoyar a que se pueda dar mayores valores agregados a los productos que se aprovechan, a la sostenibilidad del mismo bosque, al manejo en sí de lo que son los ecosistemas forestales en la Amazonía, ¿no? Entonces, la situación actual del proyecto pasa por, yo creo que es de más recurrente, justificar, digamos, en la implementación del proyecto, que ha tenido un retraso en algunos objetivos que se querían alcanzar, y todos sabemos la situación que hemos pasado estos últimos meses, por un lado, el cambio de gobierno hasta la consolidación de un gobierno de transición en la gestión 2019, y después en esta gestión 2020, lo que ha sido todo el marco de restricciones y de medidas que se ha asumido por parte de todos los niveles del Estado en función de controlar el tema de la pandemia. Entonces, todos estos dos aspectos han incidido en que el proyecto se vea relativamente retrasado en muchas de sus acciones. Sin embargo, dada esta situación, el proyecto como tal también marca algunos elementos, algunas herramientas de seguimiento y evaluación a la implementación. De tal forma es de que, como vemos en la diapositiva, en el punto 2 existe una herramienta que se denomina la revisión de la implementación del proyecto, que es realizada de manera anual.
El proyecto se inicia en junio 2018, junio 2019 es una primera evaluación, y de junio 2019 a julio 2020 tendríamos la segunda evaluación, en la cual se refleja precisamente estos retrasos a los que hacíamos referencia, y en el marco de la justificación también exponíamos los puntos hace unos momentos. Entonces, a raíz de eso y de esa preocupación de todos los actores que forman parte del proyecto, se realiza una reunión, la junta directiva como el ente de decisión del proyecto, asume algunas acciones para precisamente poder operativizar de mejor manera y hacer de que algunas actividades puedan contribuir de manera mucho más efectiva en lo que resta, por lo menos, de la gestión, para poder acelerar y alcanzar los objetivos del proyecto, acelerar su implementación. En este marco es de que dentro de los acuerdos asumidos dentro de esta reunión de la Junta Directiva, se hace una ruta crítica de actividades, como les digo, hasta por lo menos el fin de año, con algunas actividades de manera muy específicas, pero muy bien pensadas para poder un poco acelerar la implementación del proyecto en vista de los retrasos que han sido determinados en la evaluación anual. ¿Ya? Entonces, se está trabajando en esta materia en coordinación, y es bueno recalcar que a partir de que pasan todos estos problemas que les citaba hace un momento, se mejora sustancialmente la coordinación entre los actores del proyecto, y mucho más con la unidad implementadora que está asentada en la ciudad de Riberalta, con la cual a futuro se tiene que tener un mayor nivel de coordinación y de apoyo. O sea, desde la PMT se le va a apoyar, ahí la intención, la mejor predisposición de apoyar de manera mucho más directa y mucho más cercana a la implementación de las actividades, primero en el marco de esta ruta crítica que les hacía referencia, pero también en lo que viene a futuro. Y lo que se viene a futuro, precisamente, otra de las herramientas fundamentales que marca el proyecto es una evaluación de medio término que se la hace precisamente a la mitad del tiempo de implementación del proyecto, que es más o menos la etapa en la cual nos encontramos. Entonces, esta evaluación de medio término se constituye una herramienta estratégica para poder, primero, revisar el proyecto, pero también para definir algunos ajustes que son necesarios, pero con el objetivo de poder contribuir a que el proyecto pueda alcanzar el objetivo y los resultados que hace rato también les mencionaba. Entonces, esta evaluación hoy en día se encuentra ya a unos días de que se pueda contratar a los consultores que hacen esta evaluación con el previo antecedente de que los consultores son tanto consultores externos, y se ha visto conveniente de repente también contar con consultores locales que contribuyan a que en el análisis del estado actual del proyecto y en la construcción de unas líneas muy claras para poder alcanzar estos resultados en el marco de lo que es el proyecto Guerra Amazonía. Bueno, eso es todo lo que corresponde informarles. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, y gracias por esta explicación también del proyecto. Vale la pena resaltar que el objetivo del proyecto tiene un gran impacto para Bolivia, para las regiones, y es una de las prioridades de la PMT poder hacer la implementación adecuada de este proyecto. Antes de pasar más adelante, quisiera invitar a Nikolayev Brun, que es el coordinador de implementación que está ahorita en Riberalta, y nos puede dar un poco de luces de lo que ha pasado durante el COVID, cómo ha sido el tema, el reto para implementar. Le paso la palabra a Nikolayev. Muchas gracias, Leandra. Muchísimas gracias a todos los participantes en esta reunión que estamos sosteniendo. En realidad, como ya lo dijo Franz, el proyecto GEF Amazonía APMT es un proyecto que sienta presencia de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra en Riberalta,
que es una de las instituciones que viene luchando contra el cambio climático, tomando las medidas a partir de los diferentes mecanismos establecidos en la ley de la Madre Tierra. Y es así que este proyecto de Amazonía está trabajando acá, como lo decía Franz, en el área de Riberalta, en el área de Cobija, y en realidad tenemos una intervención en 8 gobiernos municipales de 2 departamentos, con la presencia, digamos, de las TCOs que son parte de la CIRABO, ¿no? 4 TCOs con las cuales trabajamos: la Chacobopacahuara, la Cabineño, Tacana Cabineño y el multiétnico TIM 2, donde tenemos también ahí 3 pueblos indígenas, ¿no? Entonces, este proyecto lo que viene es haciendo, digamos, un fortalecimiento a todos estos grupos de poblaciones indígenas en el marco, digamos, de los recursos asignados a Bolivia para este estamos trabajando, estamos reorientando, se ha reorientado a partir de la dirección de la ingeniera Gisela Ulloa, todo lo que, y el mecanismo conjunto, todo lo que es el accionar del proyecto para esta segunda etapa que tiene, vamos a decir así, viene sus 2 últimos años de implementación, y se quiere dejar unas buenas actividades dentro de lo que es directamente la implementación del proyecto en beneficio de los pueblos indígenas. Eso podría complementar a todo lo que ha dicho Franz y resaltar la presencia de la autoridad plurinacional en los pueblos indígenas del norte amazónico del Beni y de Pampa. Muchísimas gracias, Leandro. Muchas gracias, Nicolayen. Gracias por esas palabras y por ponernos en contexto en lo que está pasando en Riberalta con este proyecto. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, un poquito más estratégica, la parte de implementación de nuestro proyecto de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Vamos a hablar sobre el plan estratégico institucional. Para eso invito a la jefa de Planificación y Desarrollo Organizacional, Karina Vázquez. Karina, te paso la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, ¿no? Y gracias por seguirnos, ¿no? A todos los presentes. Vamos a darle a conocer un poquito del Plan Estratégico Institucional. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra cuenta con su Plan Estratégico Institucional de la gestión 2016-2020, el mismo que cuenta con 5 objetivos estratégicos, los cuales le vamos a dar a conocer. El primero es el fortalecimiento y desarrollo institucional de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Un segundo objetivo estratégico es el desarrollo de acciones sectoriales de mitigación para el control y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El tercero es la implementación de acciones programáticas de adaptación y resiliencia al cambio climático en los sistemas de vida. El cuarto, promover el manejo integral y sustentable de los bosques y los sistemas de vida de la Madre Tierra. Y finalmente, un quinto objetivo estratégico es la implementación de la Unidad de Gestión Integral de Conocimiento y Sistema de Monitoreo de la Madre Tierra y Cambio Climático. En función a estos objetivos estratégicos se ha elaborado las acciones a corto plazo. Estas acciones de corto plazo que están relacionadas en el Plan Operativo Anual. También en correspondencia se han elaborado 5 acciones de corto plazo. La primera es desarrollar acciones y procesos técnicos administrativos para el cumplimiento de la ejecución física y financiera eficiente de la APMT, la cual presenta una ejecución física del 66%. Luego tenemos una acción, la segunda acción, desarrollo de acciones orientadas a la reducción de GEIS en coordinación y colaboración con las instancias sectoriales correspondientes, la cual presenta una ejecución física del 75%. La tercera acción es el desarrollo de acciones de adaptación y resiliencia al cambio climático con diferentes actores de los sistemas de vida, el cual tiene una ejecución al 30 de septiembre del 89%.
La cuarta es desarrollar acciones del mecanismo conjunto en manejo integral y sustentable de los bosques y los sistemas de vida de la madre tierra con un 67%. Y finalmente la quinta acción es gestión y desarrollo de la unidad de gestión integral de conocimiento y sistema de monitoreo de la madre tierra y cambio climático, el cual presenta una ejecución física al 30 de septiembre del 100%. Esto podemos ver en resumen de que la ejecución física que presenta de todas las acciones a corto plazo entre actividades y operaciones de la APMT alcanza un 80% de ejecución física. La ejecución financiera es del 50%, lo que representa que hemos avanzado más en la parte física que en la ejecución financiera. Eso se debe a diferentes factores. Sin embargo, se ha hecho todos los esfuerzos para poder cumplir y alcanzar los objetivos propuestos en nuestro plan operativo anual de la gestión 2020. Perfecto, Karina, muchas gracias. Ahora vamos a pasar una diapositiva más. Vamos a pasar a hablar sobre el plan financiero, plan administrativo, cómo se ha ejecutado la PMT en esta gestión 2020 hasta el cierre de septiembre y también las pronósticas para el cierre 2020. Para eso invito al director administrativo financiero, Luis Fernando González. Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos ustedes. Vamos a pasar a exponer lo referente a lo que es la gestión transversal de la institución y en lo que se refiere a la gestión administrativa financiera que acompaña a todos los proyectos que ha emprendido la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. En primera instancia, vamos a explicar un poquito cómo estaba establecido el presupuesto de la gestión 2020. Y en un inicio podemos ver aquí en el cuadro tres fuentes de financiamiento a inicio de año, que son Tesoro General de la Nación, con una contribución al presupuesto del 77.56%, UNICEF con un 2.08% y la cooperación suiza en Bolivia con una contribución del 20.36%. Cabe aclarar que tanto el financiamiento de los proyectos por UNICEF y el financiamiento por la cooperación suiza COSUDE eran financiamientos que tenían un final en el mes de marzo. Posteriormente a este financiamiento, podemos ver que la ejecución presupuestaria al tercer trimestre de la gestión 2020, tomando en cuenta las salvedades que son de conocimiento público en relación a las dificultades administrativas que se han podido llevar entre el mes de marzo y el mes de junio, han afectado seriamente a todas las instituciones públicas en la ejecución de sus presupuestos. Pero pese a eso, podemos ver que la APMT tiene un porcentaje de ejecución del 50.24% en cuanto a los recursos en fuente 41, que son los del Tesoro General de la Nación, y un porcentaje del 100% en cuanto a lo que es UNICEF, y un 8.61 en lo que es la cooperación suiza en Bolivia. Todos estos porcentajes harían un porcentaje de avance, un ponderado de 42.80. Bueno, pero como se había dicho anteriormente, hasta marzo de este año eran los alcances de estos presupuestos de los financiamientos UNICEF y COSUDE. Si tomamos en cuenta solo el presupuesto financiado por el Tesoro General de la Nación, al mes de nuestra proyección, al mes de diciembre, está alrededor del 95% de ejecución. ¿Por qué decimos que podemos llegar a este 95%? Yo diría que con una alta probabilidad, porque solo ejecutando los montos en la partida 100, servicios personales, alcanzaríamos un 85%. Si sumamos a eso el pago de servicios básicos y pagos recurrentes, podríamos llegar tranquilamente al 95%. Cosa que en este contexto
es una proyección, yo diría un alcance bastante positivo. Muy bien, si podemos ver la composición del gasto de la ejecución presupuestaria por clase de gasto, podemos ver que el más fuerte de estos es el gasto tipo 1, como decíamos, en servicios personales y financiado por el Tesoro General de la Nación, seguido de la clase 4, que es compra de servicios y bienes, que también es uno de los más importantes. Tenemos que explicar aquí que tanto UNICEF y COSUDE, que tienen unos porcentajes de contribución del 4.92 y 4.14, son montos de financiamiento que deben ser revertidos a los financiadores, quedándonos con simplemente como indicador de gestión a lo que se refiere al Tesoro General de la Nación. En este sentido, podemos decir que pese a las circunstancias, pese a las dificultades de ejecución de gasto dadas en esta gestión, la APMT ha sabido asumir el reto y tener una ejecución presupuestaria muy buena en relación a otras gestiones y principalmente, como ya se había dicho, pese a las condiciones que han impedido una mejor, podemos decir que la gestión financiera de la PMT ha sido positiva en esta gestión. Muchas gracias. Luis Fernando, muchas gracias por esa aclaración. Y creo que es importante resaltar que gracias al COVID y el tema de la gestión no hemos podido desembolsar los gastos de los viajes, pero eso nos ha ayudado a mitigar nuestra huella de carbono, así que ese es un gran avance también para la PMT. Ahora vamos a pasar a una parte de preguntas. Si me pueden ayudar pasando la diapositiva una vez más. Excelente. Tenemos un par de preguntas que se hicieron a través de nuestras redes sociales. La primera va dirigida a nuestra directora ejecutiva. La pregunta puntual es: ¿cómo se encarará la problemática social ocasionada por el COVID-19 para cumplir con la agenda climática del país? Muchas gracias, es una pregunta muy interesante y creo que es una pregunta que no solamente nos haríamos en Bolivia, pero también se hace a nivel global. ¿Cómo se va a enfrentar la recuperación después del COVID, la recuperación de la economía a nivel global? Lo que se está tratando es de que todo el proceso de recuperación incorpore ya inmediatamente las variables de transformación que son necesarias para reducir emisiones a nivel global y obviamente fomentar los sectores y las actividades que son bajas en emisiones y que de alguna manera van a completar ese proceso de transición que tienen que desarrollar las economías a nivel global a economías más verdes, más resilientes, ¿no? Entonces, realmente en ese sentido hay un gran desafío, pero también hay una gran oportunidad de que en este periodo todo el financiamiento climático que se tiene disponible, tanto el sector privado como tanto de fuente multilateral y bilateral, debiera apoyar directamente a las acciones de recuperación de los sectores en términos de mejorar su tecnología, en términos de promover iniciativas bajas en emisiones y también generar los mercados necesarios para que estas iniciativas tengan, obviamente, sostenibilidad en el tiempo. En el caso particular de Bolivia, obviamente la nueva administración deberá identificar cuáles son estas oportunidades donde la recuperación post-COVID se de alguna manera conectan con iniciativas de reducción de emisiones y adaptación, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de reducción de deforestación y degradación del bosque puede ser una oportunidad interesante para apoyar, por ejemplo, al sector agropecuario a hacer una transición a un sector con mayor diversidad de producción, ¿no? Inclusive pensar en producir productos orgánicos
generar mecanismos, por ejemplo, de certificación, de que los productos tengan una certificación asociada a o libre de deforestación o con bajas emisiones, que les van a permitir acceder a diferentes mercados, ¿no? En la Unión Europea y en Estados Unidos, donde ya existen estas restricciones, de manera de generar sostenibilidad en este tipo de actividades, ¿no? Obviamente en el tema agrícola, la diversificación productiva es importantísima, el tema ganadería, la ganadería sostenible. Existen muchas experiencias, por ejemplo, en el Paraguay, que básicamente 60% del Producto Interno Bruto de Paraguay depende de la actividad agropecuaria, pero sin embargo están haciendo una transición importantísima a una actividad que se desconecta de la deforestación y por lo tanto generan oportunidades interesantes para acceder a nuevos mercados internacionales. Entonces, es importante entender de que el mundo está caminando hacia allá. Por ejemplo, recientemente, bueno, China ya ha confirmado que va a ser carbono neutral para el 2000, me parece que 60. Japón ya indicó un par de días atrás que también va a ser carbono neutral, la Unión Europea, etcétera. Entonces, los mercados internacionales, fundamos nuestros productos, están transformándose a unos mercados en los cuales las emisiones asociadas a la producción de productos específicos van a ser relevantes. Entonces, es mejor tomar en cuenta esas condiciones y asumirlas como una oportunidad para que el sector industrial boliviano esté muy enfocado a lo que se viene y lo que ya está acá en términos de disponibilidad de mercados, ¿no? Verdes y financiamiento verde. Entonces creo que es una oportunidad y espero que podamos adecuadamente aprovechar de ella. Gracias. Muchas gracias por esa aclaración y por esa realidad norte al que tenemos que seguir. Tenemos una pregunta más respecto a estas herramientas que hablamos sobre mitigación del cambio climático. La pregunta puntual es, siendo que la CNDC es una acción a nivel país, ¿cuáles son las acciones e instituciones que tienen que formar parte de este plan de trabajo y de sus elaboraciones? Esta pregunta está dirigida para nuestro consultor, experto Carlos Fernández. Gracias por la pregunta, es súper útil y de hecho es una pregunta que nosotros estamos intentando resolver justamente ahora con todos estos estudios, ¿no? ¿Qué acciones, qué medidas, qué cosas tenemos que hacer para poder mitigar nuestro impacto ambiental? Entonces, desde un punto de vista técnico, te digo, estamos trabajando en eso, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden tocar y va a variar mucho de sector a sector que queramos trabajar. En este sentido, digamos, hay que coordinar siempre con todas las instituciones público-privadas que estén en el medio, las ONGs, instituciones que desarrollen conocimiento, información técnica, y se tiene que hacer un esfuerzo conjunto, digamos, para poder llegar a características, medidas, acciones específicas, ¿no? Sin ir lejos, digamos, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Energías, todas estas instituciones públicas son súper importantes. ONGs que desarrollen o trabajen en las áreas de impacto, bosques, industrias, residuos, energías también son importantes. Instituciones académicas, universidades que desarrollan conocimiento y herramientas para esto también son importantes. Entonces, es una pregunta súper fuerte y que ojalá podamos terminar de responder y va a ir siempre cambiando. O sea, va evolucionando el tiempo y los compromisos, las necesidades, las medidas que tenemos que tomar van a ir corrigiéndose. Acaba de decir Gisela, están planteando ser carbono neutrales al 2050 algunas instituciones, nosotros deberíamos intentar apuntar a lo mismo, entonces bueno, hay que llegar a un consenso sobre todo lo que hay que hacer en este universo de instituciones. Carlitos, muchísimas gracias por esa... Bueno, es un reto todavía que estamos en parte en proceso de definición, pero creemos que es un reto que lo asumimos como nación, lo asumimos como país y lo asumimos como institución. Así que gracias por tu compromiso también. Vamos a pasar a la parte de la lectura del acta. Si ya no hay más preguntas, veo que en el Zoom no tenemos preguntas ni tampoco en las redes sociales.
Entonces pasamos y para eso voy a invitar a Karina Vázquez otra vez, nuevamente, para que nos ayude con la lectura. Bien, vamos a proceder a la lectura del acta de la rendición pública de cuentas gestión 2020 de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. En la ciudad de La Paz, a horas 10 del día martes 27 de octubre del año 2020, a través de la plataforma virtual Facebook y Zoom, con la participación de representantes de las organizaciones sociales, sociedad civil e instituciones del Estado, con la directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, ingeniera Gisela Mónica Ulloa Vargas, directores de áreas y representantes de las unidades de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, por una parte, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado, artículo 235, numeral 4 y 241, párrafo 2, la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo número 214, Ley número 341 de Participación y Control Social y directrices establecidas por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que dispone la obligatoriedad de las servidoras y servidores públicos a rendir cuentas de su gestión ante las organizaciones sociales y población en general, se dio inicio al acto de rendición pública de cuentas gestión 2020. Las palabras de bienvenida y presentación de autoridades estuvieron a cargo de la directora ejecutiva, la ingeniera Gisela Ulloa. Posteriormente se inició a la exposición que fue seguida de la jefa de Asuntos Jurídicos, la licenciada Yesenia Justiniano. Seguidamente, la jefa de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional, con el Plan Estratégico Institucional y actividades programadas e información sobre el POA, resultados generales del avance. Seguidamente, el director administrativo financiero también brindó su informe con la gestión financiera administrativa de la APMT. Seguidamente, la directora del Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien, la ingeniera Leandra Díez, indicó sobre la propuesta institucional de resultados priorizados. Posteriormente, el consultor Carlos Fernández sobre el mecanismo de mitigación, seguidamente el director del mecanismo conjunto y adaptación, el ingeniero Frank Balanza. Posterior a las exposiciones, se dio lugar al espacio de preguntas realizadas por el asistente, seguida de las respectivas respuestas a cargo de las autoridades respectivas, siguiendo una metodología. Considerando que todas las preguntas efectuadas por el público asistente fueron satisfactoriamente respondidas, se concluye que no se tuvieron observaciones, para lo cual se adjunta a la presente acta el formato físico de preguntas realizadas. A través de la exposición, los representantes de las instituciones del Estado, organizaciones sociales y sociedad civil conocen los planes, programas y resultados alcanzados a efecto de utilizar esta información para mejor ejercicio de su derecho de participación y acceso a la información. Finalmente, y para el cierre del evento, se invitó a los representantes de las organizaciones sociales, representantes de las instituciones del Estado, sociedad civil, autoridades de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra a participar de la captura de la imagen de la realización del evento, y a los presentes, técnicos y autoridades de la APMT, a realizar la firma del presente acta, dando por cumplimiento y por finalizada la audiencia de rendición pública de cuentas correspondiente a la gestión 2020, ahora 11:40. Karina, muchísimas gracias por la lectura del acta. Antes de terminar y antes de pasar la palabra nuevamente a nuestra MAE para las palabras de cierre, quisiera invitar a todos a poder prender sus cámaras para la documentación de este evento, tenerles una foto visual. Por favor, todos, si pueden prender sus cámaras para... Ya están prendiendo. Listo, perfecto, muchas gracias. Ahí nos faltan un par de personas y les vamos haciendo un screenshot. Listo,
Listo, bueno, muchísimas gracias. Y ahora le paso la palabra nuevamente a nuestra directora ejecutiva Gisela Ulloa para que nos dé unas palabras de cierre de este gran evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiera. Les agradezco a todos por haber estado con nosotros en este tiempo tan largo para poder, entiendo que todos tienen muchas cosas que hacer, pero les agradecemos habernos brindado un par de horas de su tiempo para entender dónde estamos en términos del avance que tiene la PMT. Y no puedo cerrar el evento sin agradecer a una cantidad muy larga de instituciones y personas que nos han apoyado en esta etapa. Obviamente, comenzar con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y todas sus dependencias, que han estado coordinando constantemente el trabajo con nosotros, el Ministerio de Energías, ¿no? En nombre de la Dirección General Socioambiental, con la cual estamos trabajando de la mano continuamente en el tema energía, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, como punto focal del GCF. También hemos estado trabajando fuertemente con ellos en coordinar el trabajo del NDC, agradecer a Cancillería por todo el apoyo que nos han dado, a PNUD, a FAO, al BID, a CAF, a GIZ, a Suecia, Gran Bretaña, al NDC Partnership, que también nos está apoyando definitivamente para la realización de todo este trabajo de revisión del NDC. También agradecer a todas las ONGs técnicas en el tema de cambio climático, conservación internacional, FAN, Natura, DINA, FCBC, WWF, Fundación Tierra, WCS, CSF, el BETAS, IBI. Realmente hay muchísimas más, espero no olvidarme de ninguna. A todos los expertos técnicos que hemos invitado a todos nuestros eventos, que nos han apoyado con su conocimiento, con sus recomendaciones técnicas. Les agradecemos muchísimo a todas las universidades y los equipos de científicos con los cuales hemos conversado en los diferentes temas y seguramente vamos a seguir conversando. A la asesoría técnica de la Coalición de Países con Bosque y CDKN para el tema de inventario, que todavía continúan apoyándonos, al equipo también de GIZ en ese tema. Y quiero, bueno, obviamente agradecer a todo el equipo de la PMT, tanto el equipo consultor como el equipo de la PMT, que realmente han estado trabajando de sol a sol todos estos meses para poder generar los productos que se tenían definidos, con la ambición necesaria y obviamente en un contexto tan complicado del COVID, muchos nos hemos enfermado y seguramente algunos también se seguirán enfermando, pero realmente el trabajo ha sido muy comprometido de parte de todos y quiero agradecerles muy especialmente. Y bueno, y además recordar que el equipo que tenemos en la PMT es un equipo muy diverso, que viene de diferentes partes del territorio nacional. Tenemos gente de Tarija, Oruro, La Paz, Santa Cruz, Riberalta. Y realmente ha sido muy interesante para mí, en lo particular, poder trabajar con un equipo que representa a varias partes de nuestro territorio nacional y he podido aprender muchísimo de ellos y la visión que tienen de su contexto local, que nos ayuda muchísimo acá para poder entender realmente qué es lo que ocurre en el campo, ¿no? También nuestro trabajo continuo con las organizaciones indígenas, hemos tenido discusiones muy interesantes con el CIDOP, CIRAGO, que es nuestro socio para la implementación del proyecto de Amazonía. Hemos tenido conversaciones con CONTIOCAP y otras instancias. También de Guarayos hemos tenido conversaciones directas para poder apoyarles y poder también aprender de ellos en la gestión del territorio, que es fundamental. Y finalmente agradecer al viceministro Alfredi Álvarez por su apoyo continuo en todas las instancias de trabajo que hemos tenido que llevar adelante, a todos los asesores del Ministerio de Ambiente que también han sido claves para concluir muchos de los financiamientos que se han logrado para la implementación de las actividades de cambio climático en el país, y finalmente a la ministra Pinker por haber confiado en un contexto, digamos, muy complejo en un equipo técnico que pueda llevar adelante el trabajo de la PMT. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta rendición de cuentas. Muchísimas gracias
y que tengan muy buenos días.